Ok, vamos a hablar de los compuestos binarios. Con respecto a la nomenclatura, que significa darle nombre a los compuestos químicos. Pero antes de darle nombre a los compuestos químicos, quiero primero explicarles un poquito de cómo se clasifican los compuestos químicos. En este caso tenemos los compuestos binarios, que son aquellos los cuales van a contener dos elementos diferentes. Acá les, eh, les recuerdo, muy importante recordar la palabra diferentes. Eh, bueno, en este caso podríamos mencionar un elemento un compuesto como este de acá, donde vamos a encontrar dos elementos como el sodio y lo es el cloro, que son diferentes. Un compuesto que tiene dos elementos y ambos son diferentes. Eso se clasificaría como un compuesto binario. Luego tenemos los compuestos ternarios, los cuales contienen tres elementos diferentes. ¿Verdad? Recuerden, diferentes. ¿Por qué? Bueno, les voy a colocar un ejemplo como este. Calcio, carbono, oxígeno, 3. Muy bien. Acá ustedes pueden observar que vamos a encontrar el calcio, un elemento, el carbono, dos elementos, y tenemos un tercer elemento que sería el oxígeno. Muy bien, como ustedes pueden observar, son tres elementos y ambos son diferentes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les escribo a ustedes este otro compuesto? NH4NO3. Muy bien. Como ustedes pueden notar, encontramos al nitrógeno, al hidrógeno, nuevamente el nitrógeno y el oxígeno. Muy bien. Podríamos decir que este compuesto es un compuesto cuaternario porque contiene cuatro elementos, pero recordemos que yo he venido mencionando la palabra diferentes. Entonces, cuando ustedes se encuentren un compuesto como este, deben de tener mucho cuidado, porque el nitrógeno en ese compuesto se encuentra repetido, se encuentra dos veces, lo que equivale a uno solo. Entonces, el nitrógeno equivale a uno solo, el hidrógeno más el oxígeno contarían como tres elementos diferentes. Muy bien. Ahora pasamos a los compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios son aquellos que contienen cuatro elementos diferentes. Un ejemplo podría ser este, donde tenemos el sodio, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno por acá al final. Muy bien. Observen ustedes entonces que son cuatro elementos diferentes: el sodio, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Los cuatro son diferentes, por lo tanto se clasificaría como un compuesto cuaternario. Muy bien, vamos a pasar de diapositiva. Acá yo les voy a hablar un poquito de los sistemas de nomenclatura. Los sistemas de nomenclatura son los encargados de darle nombre a los compuestos químicos. Tenemos el sistema Stock, que dice que es propio de los compuestos binarios metálicos. ¿Okay? Muy importante. Lo vamos a encontrar en todos los compuestos que contengan metales. El sistema estequiométrico dice que es propio de los compuestos binarios no metálicos. Entonces, todos aquellos compuestos, en este caso binarios, que son con los que vamos a trabajar, donde ambos sean no metálicos, se utiliza el sistema estequiométrico. Muy bien, nos devolvemos al sistema Stock. Recordemos que el sistema Stock se enfoca en el metal. Ese es el elemento guía o el elemento que nos va a ayudar para darle un correcto nombre.
¿Qué vamos a hacer con este metal? Bueno, lo que vamos a hacer es verificar la cantidad de números de oxidación que tenga. Porque si tiene solo un número de oxidación, lo que vamos a hacer es que cuando estamos dándole nombre a un compuesto, vamos a llegar al paso 2, al paso número 2 de dichos compuestos, como por ejemplo los óxidos, las sales binarias, los hidruros. ¿Ok? Llegaríamos hasta el paso número 2 cuando el metal de ese compuesto binario tenga solo un número de oxidación. Muy bien, eso significa que no se va a especificar entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación con el que está trabajando, porque sería obvio. Más en cambio, cuando tenemos que el metal tiene dos o más números de oxidación, ahí sí debemos de especificar entre paréntesis y con números romanos con cuál número de oxidación está trabajando. Muy bien. Ahora, en el sistema estequiométrico, lo que hacemos es la utilización de prefijos. ¿Okay? La utilización de prefijos, que serían los que tenemos por acá, como el 1 con el mono, 2-di, 3-tri, 4-tetra, 5-penta, y por este otro lado tenemos el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, con los prefijos hexa, hepta, octa, nona y deca. Muy bien, este sistema estequiométrico se los estaría explicando con los respectivos compuestos para una mayor claridad. Muy bien, vamos a pasar de diapositiva. Y acá lo que vamos a hacer es hablarles un poquito sobre la escritura de fórmulas químicas de los compuestos binarios. Muy bien, supongamos que hay un elemento como el hierro que se va a unir con el elemento oxígeno. Muy bien, recordemos que los elementos tienen números de oxidaciones. En este caso, que más adelante estaré explicando el por qué. Bueno, en este caso, pues el hierro podría estar trabajando con dos números, o con el 2 o con el 3. Vamos a hacer en este caso que trabaje con el 3. ¿Ok? Y el oxígeno siempre va a trabajar con el 2 en ese tipo de compuestos. Muy bien. Como ustedes pueden ver, tenemos el elemento hierro y oxígeno separados, los cuales se van a unir. ¿Ok? Lo que hacemos es, vamos a juntarlos un poquitito. ¿Ok? Acá lo que se hace es que los números de oxidación se intercambian cuando ya se unen. Por ejemplo, el 2 del oxígeno pasa como subíndice a la par del hierro y el 3 del hierro pasa como subíndice al elemento oxígeno, quedando de la siguiente manera. ¿Ok? Muy bien, eso es escritura de fórmulas. Importante acá mencionar, voy a colocar otro ejemplo, donde el hierro va a trabajar con el número de oxidación 2 y por acá el mismo elemento, oxígeno. Muy bien, como ustedes pueden ver, el proceso va a ser el mismo, donde vamos a unir los elementos hierro, oxígeno, se intercambian los números de oxidación de tal manera que quedan 2 y 2. En este caso, cuando tenemos que los dos números que tiene el compuesto, que corresponde a la cantidad de átomos, son pares ambos, vamos a sacarles mitades, vamos a simplificarlos de tal manera que nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Okay? Hierro y oxígeno, y quedaría 1 y 1. Importante mencionar, acá yo estoy escribiendo los números 1
pero no deben de colocarlos, porque se sobreentiende que hay un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Muy bien, eso corresponde a lo que es escritura de fórmulas. Vamos a pasar ahora a la nomenclatura como tal, darle nombre a los compuestos químicos y vamos a empezar con los óxidos. Muy bien, en los óxidos vamos a encontrar dos tipos de óxidos, los metálicos y los no metálicos. En este caso, pues, estaríamos trabajando con los óxidos metálicos. Dice que se caracteriza por poseer el oxígeno. Este oxígeno, recordémoslo siempre, va a trabajar con el número de oxidación 2. Ok, los pasos para nombrarlos están muy claros. Dice que se inicia con óxido D, es la primera forma en cómo vamos a nombrarlos, óxido D. Luego se escribe el nombre del metal y por último vamos a aplicar el sistema Stock, que ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Muy bien, al lado derecho de la pantalla tenemos por acá la forma en cómo se organizan los óxidos metálicos. Como ustedes pueden ver, primero va el metal, seguido de lo que es el oxígeno. Muy bien, vamos a colocar algunos ejemplos de los óxidos metálicos, como por ejemplo, vamos a mencionar el aluminio, 2 o 3. Muy bien. Primero que nada, recordar que esto, antes de nombrarlos, debemos de identificarlos. Identificarlos como, bueno, recordando que los óxidos se caracterizan por poseer siempre el elemento oxígeno. Bueno, como ustedes pueden ver, el oxígeno se encuentra por acá. Siempre que veamos un oxígeno al final de un compuesto binario, vamos a saber de que se trata de un óxido. En este caso, bueno, si está acompañado de un metal, sería un óxido metálico. Muy bien. ¿Cómo los nombramos? Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a darle nombre con base en los pasos que ya están escritos acá. Y lo más importante de todo esto es que los óxidos se nombran de la fórmula química de atrás hacia adelante, de la siguiente manera. Vamos a escribir entonces óxido de, tal y como está en el primer paso. Luego se escribe el nombre del metal, nombre del metal. Ustedes bien lo ven por acá, el metal es el que está de primero y corresponde a este de acá, que sería el aluminio. Aluminio, y por último dice aplicar el sistema Stock. Muy bien, cuando hablamos de aplicar el sistema Stock, recordemos que es todo enfocado en el metal, o sea, en el aluminio. Vamos a verificar cuántos números de oxidación tiene. En este caso, el aluminio solamente tiene o cuenta con un número de oxidación que es el 3. Recordemos que cuando tienen solo un número de oxidación, vamos a llegar al paso 2, o sea, hasta el nombre del metal, y hasta ahí llegaría. Muy bien. Ahora vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a escribir cromo y oxígeno. Dejémoslo, hagámoslo aquí así, 2 y 3. Muy bien. Ya ustedes saben que vamos a nombrarlo de atrás hacia adelante. Y bueno, seguimos los pasos. Bueno, el primer paso es escribir óxido de. Muy importante, recordemos que primero hay que identificarlo, ¿verdad?
y se identifica con este elemento oxígeno al final del compuesto, seguido de un cromo que corresponde a un metal. Bueno, paso número 2 dice escribir el nombre del metal, óxido de, y el nombre del metal sería cromo. Muy bien. Ahora bien, recordemos que en el paso número 3 dice aplicar el sistema Stock. Cuando hablamos del sistema Stock se refiere a enfocarnos en el metal. Y en este caso el metal cromo, ¿okay?, tiene 3 números de oxidación. Tiene el 3, el 2 y el 6. Tiene 3 números de oxidación. Entonces lo que vamos a hacer es, como tiene 3 números de oxidación, debemos de colocar paréntesis y con números romanos debemos de especificar con cuál está trabajando. Bueno, ya en la escritura de fórmulas yo les había dicho a ustedes que los números de oxidación se intercambian. Eso quiere decir que este 2 de por acá es el número de oxidación del oxígeno y este número de por acá es el número de oxidación del cromo. Siempre y cuando este 2 aparezca acá, que es el 2 del oxígeno, automáticamente podemos decir que este 3 es el número de oxidación del cromo, porque no hubo simplificación. Entonces vamos a escribir el número 3 en números romanos, ¿ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo les coloco este ejemplo? Cromo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es seguir los pasos. Identificar siempre el elemento característico, que en este caso sería el oxígeno. Muy bien. Luego vamos a darle nombre. Primer paso, óxido de, seguido de ¿qué? Ok, como paso número 2, escribir el nombre del metal. En este caso sería el metal, es el cromo. Entonces escribimos cromo. Cromo. Y como ya habíamos dicho, el cromo tiene 3 números de oxidación. El 2, el 3 y el 4. Muy bien. ¿Cómo sabemos nosotros con cuál de esos está trabajando? Como les dije hace un rato, ok, y en la escritura de fórmulas, el oxígeno siempre va a trabajar con el número 2 y ese número 2 del oxígeno debería de estar ahí. Pero como ustedes pueden observar, no se encuentra. Al no encontrarse, significa que hubo una simplificación. Muy bien, y por eso aparece pues un 1. En teoría lo que hay es un 1. Al haber una simplificación acá, significa que acá, donde está el 3, también ese número se simplificó. Eso quiere decir que anteriormente lo que había era un 6, o el valor real es el número 6. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo que vamos a hacer es colocar con números romanos el 6, ¿verdad? Ok, muy bien. Pasaríamos entonces ahora a los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos se caracterizan por poseer el elemento oxígeno, igual que los óxidos metálicos. Y a diferencia de los otros, este va a utilizar un sistema que es el sistema estequiométrico. Muy bien, los pasos, dice, se nombra de atrás hacia adelante, según la fórmula química, y como ustedes pueden ver, se utilizan prefijos. Esos prefijos ya los habíamos visto anteriormente en el sistema estequiométrico. Muy bien, se los voy a ejemplificar, por ejemplo, con este compuesto. Muy bien, ahí está el compuesto, vamos a darle nombre. Y muy bien, como ustedes pueden ver, había dicho que se nombra de atrás hacia adelante.
de tal manera que vamos a tomar en cuenta tanto los números como los símbolos de los elementos. Y por acá nos encontramos en primer lugar entonces el número 2. Nos encontramos el número 2. Voy a cambiar un momentito el color de lápiz. El número 2. Muy bien, como ustedes pueden ver en el paso número 2 dice que es el prefijo. El prefijo, lo primero que se pone de atrás hacia adelante es el 2. Entonces ese 2 se va a cambiar por el prefijo di. Luego dice que vamos a escribir óxido de. Entonces ese óxido va a ir pegado del dióxido de. Luego, como ustedes pueden ver, hay otro prefijo. Viene otro prefijo. Ese prefijo corresponde al numerito que viene acá. Importante. Cuando no hay un número es porque es el número 1. Y cuando ese número 1 se encuentra en esta posición acá, recordemos que no se debe utilizar el prefijo mono. Solamente se escribe de carbono. Entonces, dióxido de carbono. Muy bien. Coloquemos este otro ejemplo. Muy bien. Acá, igual, de atrás hacia adelante. Empezando con el número. Vamos a empezar con el número 7, que sería hepta. Luego vamos con óxido de, heptaóxido. De. Luego viene el prefijo nuevamente por acá, que sería el 2. En este caso se coloca di. Y por último tenemos cloro. Entonces dicloro. Muy bien, heptaóxido de cloro. Muy bien. Voy a colocar un último ejemplo, que sería este. Recordemos que es de atrás hacia adelante. Por acá se va a encontrar el número 1. Cuando ese número 1 sí está en esta posición, sí se debe colocar su prefijo, que sería mono. Luego venimos con el monóxido. Monóxido de. Y acá viene otro número 1. Recordemos que ese número 1 acá no se pone de la misma forma que por acá. Entonces solamente se escribe de carbono. Muy bien. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Y nos encontramos con las sales binarias. Dice que utilizan el sistema Stock. No tienen un elemento característico. Esto lo hace un poquito más complicado de identificar. Como ustedes pueden ver, va a estar formado por un metal y también va a estar formado por un radical simple. Muy bien, esos radicales simples se encuentran acá en la parte inferior, que son los elementos cloro, flúor, yodo, bromo, azufre, nitrógeno, carbono, los cuales van a tener una terminación en uro. Por ejemplo, el cloro, cloruro, y a la par su respectivo número de oxidación, que van a ser fundamentales para darle nombre a los compuestos de las sales binarias. Muy bien, por acá tenemos lo que son los pasos para nombrar las sales binarias en el orden respectivo. Dice que primero se escribe el nombre radical simple, luego se escribe el nombre del metal y por último se aplica el sistema Stock. Muy bien, vámonos con un ejemplo. Tenemos este compuesto
Este compuesto lo vamos a nombrar de la siguiente manera, siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Vamos a nombrarlo siempre de atrás hacia adelante, en este caso, en las tablas binarias. Y como ven ustedes en el paso número 1, lo que hay que hacer es escribir el nombre del radical simple. El radical simple es el elemento que está al final, entonces correspondería a este de por acá. Y como son radicales simples, termina en uro, el cloro, cloruro de. Luego viene el paso 2, dice que vamos a escribir el nombre del metal. En este caso vemos que acá el metal es el primer elemento, este de por acá, que sería el sodio. Sodio. Muy bien. Cloruro de sodio. Dice luego que vamos a aplicar el sistema Stock. El sistema Stock es verificar en el metal, sodio en este caso, cuántos números de oxidación tiene. Bueno, el sodio solamente tiene un número de oxidación, ese número de oxidación es el 1. Al tener solo un número de oxidación, se llega hasta el paso 2, cloruro de sodio. Muy bien. Vamos ahora con otro compuesto como el podría ser este. Muy bien. Recordemos que de atrás hacia adelante, este de por acá es el radical simple, este otro sería el metal. Muy bien, paso número 1, nombre radical simple, que sería sulfuro, sulfuro D. Como paso número 2, nombre del metal, que sería hierro. Y luego viene a aplicar el sistema Stock. Bueno, sistema Stock es verificar en el metal, o sea, en el hierro, cuántos números de oxidación tiene. El hierro tiene 2 y 3. Tiene dos números de oxidación. Al tener dos números de oxidación, nosotros debemos de especificar con números romanos y entre paréntesis con cuál trabaja, o con el 2 o con el 3. Y bien, como ya les había explicado, cuando se van a formar los compuestos químicos se intercambian los números de oxidación. Eso quiere decir que este número de por acá es el número de oxidación del azufre y este otro de por acá es el número de oxidación del hierro. Lo que tenemos que hacer es verificar que no se hayan simplificado. En este caso, el sulfuro que está por acá, ok, tiene el número de oxidación 2. Muy bien, al tener el número de oxidación 2, lo vemos que se encuentra acá, no se simplificó. Entonces, al no simplificarse ese número de oxidación, eso significa que el número 3 del hierro tampoco se simplificó. Y por lo tanto, significa que está trabajando con el número 3. Muy bien. Pasemos ahora a otro ejemplo. Voy a colocar este mismo con el hierro. De esta manera. Así nomás. Muy bien. Lo mismo, de atrás hacia adelante. Paso número 1, nombre radical, sulfuro, D. Paso número 2, nombre del metal, que sería hierro. Y ya habíamos dicho que en el sistema Stock, el metal, que es el hierro, tenía dos números, el 2 y el 3. Por lo tanto, debemos de especificar con cuál número de oxidación trabaja. Lo que hacemos es verificar el número de oxidación del sulfuro, que es 2,
¿ok? Y como ustedes pueden ver, ese 2 del sulfuro debería de estar acá, pero no se encuentra, lo que nos indica que hubo simplificación. Hay un 1, pero en realidad debería de estar un 2. Acá hay un 1, pero en realidad es un 2. Eso quiere decir que los números de oxidación del hierro es el número 2 en romanos. Muy bien, vamos a pasar ahora a los hidruros. Los hidruros dice que se caracteriza por poseer el elemento hidrógeno al final del nombre del compuesto. Al final, como ustedes pueden verlo por acá, está al final, está bien. Este hidrógeno siempre trabaja con el número de oxidación 1. Ok, este hidrógeno siempre va a trabajar con el número de oxidación -1. Muy bien, siempre va a trabajar con el -1. Muy importante es ver que como el hidrógeno trabaja con el 1, este nunca se va a simplificar. Ok, en este tipo de compuestos los hidruros nunca se simplifican. Es más fácil a la hora para determinar con qué número de oxidación trabaja el metal. Bueno, tenemos los pasos que están en el orden respectivo. Voy a colocar un ejemplo como este de acá. Así. Muy bien. Paso número 1. Bueno, dice que se escribe se escribe hidruro de, recordando que siempre debemos de identificar el compuesto. Al haber un hidrógeno al final, nos damos cuenta de que es un hidruro. Muy bien, entonces escribimos hidruro de. Paso número 2. Paso número 2, el nombre del metal, que en este caso el metal, como ustedes pueden ver acá, es el primer elemento, o sea este, y corresponde al estaño. Muy bien. Y por último vamos a aplicar el sistema Stock. El sistema Stock es verificar en el metal, o sea el estaño, cuántos números de oxidación tiene. El estaño, si no me equivoco, tiene 2 números de oxidación. Esos números de oxidación son el 2 y el 4. Muy bien, 2 y 4. Perdón, puse 3 y 4. 2 y 4. Eso significa que debemos de colocar entre paréntesis y debemos de especificar con números romanos si trabaja o con el 2 o con el 4. Como ya les había dicho, el hidrógeno siempre trabaja con el 1. Nunca se va a simplificar. Entonces, muy bien, como ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores, el 1 del hidrógeno ahí se encuentra, no se pone, es imaginario, y este número de acá corresponde al del estaño. Como no se simplifican nunca, porque el hidrógeno tiene número 1, entonces automáticamente yo me doy cuenta de que el estaño trabaja con el 4. Muy bien, vamos a colocar otro ejemplo. Podría ser así. Muy bien, tenemos al aluminio con el hidrógeno formando un hidruro, ¿verdad? Hidrógeno siempre al final es un hidruro. Y seguimos los pasos nuevamente. Paso número 1, hidruro de. Hidruro de. Paso número 2, nombre del metal, en este caso sería aluminio. Paso número 3, aplicar el sistema Stock. Ok. El sistema Stock se basa en el metal.
¿quién es el metal? Recordemos que el metal es el elemento que está de primero, o sea, el aluminio. Verifico y me doy cuenta de que el aluminio solamente tiene el número 3. Solo tiene el número 3, solo tiene un número. Al tener solo un número, lo dejamos hasta el paso número 2 y no se coloca en paréntesis ni números romanos. Muy bien, eso sería con los hidruros. Vamos a pasar ahora con los hidrácidos, o también llamados haluros de hidrógeno. Muy bien, estos compuestos los vamos a encontrar ya sea que se encuentren en una disolución acuosa, o podrían ser compuestos puros. Los compuestos puros siempre los vamos a encontrar en su estado de la materia gaseosa, y los que están en una disolución acuosa, pues líquidos. Muy bien, cuando estos hidrácidos se encuentran acuosos, nos vamos a ubicar por acá y vamos a escribir los pasos en el mismo orden que se le están mostrando acá en la pantalla. Voy a colocar un ejemplo, por ejemplo HCl, y le voy a agregar el AC. Siempre se le debe colocar el AC porque son hidrácidos acuosos, una disolución acuosa. Para nombrarlo, entonces lo que vamos a hacer es seguir el paso donde dice que se escribe primero ácido, ácido. Acá en todos los compuestos siempre colocamos el D, ¿ok? Por ejemplo, óxido de, sulfuro de, hidruro de. En el caso de la disolución acuosa, en los hidrácidos acuosos, nunca vamos a escribir el D, solamente ácido. Y luego dice que en paso 2 se escribe el nombre del radical simple. El radical simple viene por acá, ¿ok? Sería este compuesto por acá, que es el cloro. Y muy bien, muy importante, dice que vamos a cambiar el uro por el hídrico, ¿ok? Es el radical simple. Recordemos que los radicales simples ya los mencioné en las sales binarias, como por ejemplo el cloruro, el yoduro, el sulfuro, etcétera. Todos terminan en uro. Bueno, acá iríamos a cambiar ese radical, ese cloruro, este de acá, lo vamos a cambiar por la terminación hídrico. Y eso sería. Ok, otro ejemplo. Podría ser H2S AC. Muy bien. Paso número 1, vamos a escribir ácido. No escribimos el D. El radical simple es el que está al final, o sea, este, que sería el azufre, y como radical simple se le nombra como sulfuro. Entonces recordemos que sulfuro, le vamos a quitar el uro y vamos a agregar hídrico. Muy bien, eso sería. En el caso de las disoluciones acuosas, hidrácidos, ahora vamos a hablar de los hidrácidos o haluros de hidrógeno, pero los que son puros, que se encuentran en estado gaseoso. Muy bien, vamos a colocar este otro ejemplo. Se nombran de la misma manera, el hidrógeno siempre al inicio. Por ejemplo, puede ser así, y le vamos a agregar una G para identificarlos. Y muy bien, los pasos están acá muy claros. Dice, se escribe el nombre del radical simple, o sea, con la terminación uro.
El radical simple es el que está al final, o sea, este, flúor, y sería entonces fluoruro de, acá sí vamos a colocar el D. Ese D, recordemos que solamente es cuando tenemos el AC de acuoso. Fluoruro de hidrógeno, todos terminan con de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Muy bien, otro ejemplo. Bien, vamos a igual, paso número 1, nombre del radical simple. Radical simple es el que está al final, o sea, el bromo, y sería bromuro. Paso número 2, vamos a escribir de hidrógeno. De hidrógeno. Bien, eso sería en el caso de los hidrácidos o haluros de hidrógeno. Ahora vamos con los últimos compuestos binarios, que serían los compuestos binarios entre no metales. Muy bien, voy a buscar por acá unos ejemplos. Bueno, primero que nada dice que utilizan el sistema estequiométrico y los pasos son iguales a los compuestos de los óxidos no metálicos. Muy bien. Por ejemplo, vean que está conformado por un no metal y un radical simple. Vamos a nombrarlo siempre, en este caso, de atrás hacia adelante. Bueno, voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo que sería este. Arsénico 2, azufre 3. Muy bien. Como le dije, se nombra de atrás hacia adelante. De tal manera que primero se toma el prefijo, o sea, el número, que sería 3, tri, luego viene el radical simple es el último, o sea, el azufre, y sería trisulfuro de, luego viene radical prefijo, que sería el 2, en ese caso sería di, y por último el no metal, que el no metal es el primer elemento, que sería arsénico. Arsénico, muy bien. Voy a colocar un segundo ejemplo, como lo es el carbono, flúor y 4 por acá. Muy bien. Se nombra de atrás hacia adelante, con el prefijo primero. Eso sería el 4, o sea, tetra. Luego radical simple es el último elemento del compuesto, o sea, el flúor, tetrafluoruro de, viene prefijo, y de la misma forma, recuerden que el prefijo, el número que va acá, cuando es el número 1, no se coloca su prefijo, que sería mono, solamente se escribe luego el nombre del no metal, o sea, carbono. Tetrafluoruro de carbono.